archivo de trayectoria, velocidad, longitud de arco. Vamos ya de hecho por la última parte. Si no estoy haciendo las cosas de manera incorrecta, me parece que todo lo que teníamos que considerar en la parte de diferenciación ya fue dicho, ya fue trabajado y no damos carpetazo sobre todo a las derivadas parciales, pero tantito las dejamos en stand-by, las dejamos en espera para darle paso a lo que será la integración. Digamos que me gusta marcar esta línea, marcar esta diferencia con el tema de longitud de arco, porque prácticamente regresamos al cálculo de una, o es como si regresáramos al cálculo de una variable. Trabajamos con una derivada total por un lado y con una integral de una sola variable por el otro. En realidad, longitud de arco es algo bastante sencillo y a lo mejor todo el rollo que está ahí no se entiende del todo, pero lo que a final de cuentas estamos haciendo es calcular con ayuda de la regla de correspondencia de la función que está ahí, no en balde, por eso se llama trayectoria. Digamos la longitud del camino que estamos siguiendo. La integral nos permite hacer ese cálculo independientemente de que tengamos una trayectoria descrita por una línea recta o a lo mejor por la mitad de un círculo, sino podemos tener ahí ciertas ondulaciones y de todas maneras nosotros poder calcular el tamaño de ese camino. Así es que por favor, si son tan amables, pegamos desde donde dice lo está el inciso A. Me indican, me espero tantito y ustedes me indican. Un minutito. Cierro el micrófono, pero aquí sigo. Ya sé, allá. Esa sumatoria lo que nos está diciendo es que en algunas ocasiones nuestra trayectoria puede tener una forma bastante complicada. Y lo único que tendríamos que hacer, pues, es partirla. La partimos en tantos trozos como sea necesario, calculamos el tamaño de cada uno de esos trozos y para calcular la longitud total, pues lo único que hacemos es sumar cada uno, el tamaño de cada uno de esos pedacitos y asunto solucionado. Claro, sería una aproximación, no sería un resultado exacto, pero sería una muy buena aproximación. Veamos a qué nos referimos. Practiquemos con el inciso A. Tenemos que sigma de t es igual a r coseno de t, r seno de t, y nos están dando un intervalo. Las integrales que nosotros trabajemos de aquí en adelante, todas sin excepción, serán integrales definidas. Por lo tanto, ya no hablaremos de esa famosa constante que siempre acompaña nuestro resultado cuando la condición es de una integral indefinida, ¿no? Pasa al siguiente término. Y aprovechando esa plática que tuvimos, creo que el lunes, en donde les solicité que graficaran por ahí las reglas de correspondencia de una trayectoria y que nos dimos cuenta que, por ejemplo, una recta podríamos representarla también con ayuda de una función vectorial. Carita, ¿de qué le ven a esa sigma de t? ¿Qué será? Ese r coseno de t y esa r seno de t, ¿qué nos estará representando? Si yo les pido que hagan la gráfica, ¿qué les da? Un círculo. Circulito. Por lo tanto, si yo les estoy diciendo que la longitud de arco nos permite calcular el tamaño de la trayectoria, ¿cuál debe de ser nuestro resultado? ¿Puede repetir la pregunta? Si yo les acabo de comentar que la longitud de arco nos permite calcular el tamaño de la trayectoria,
y ustedes ya identificaron que mi trayectoria en esta ocasión es un círculo, ¿cuál debe de ser el resultado? El perímetro de este círculo. ¿Cómo se describe? ¿Cuál es el formulazo que nos permite calcular el perímetro de un círculo? No me digan, no me digan. ¿Otra es plana? Es pi por radio al cuadrado. 2. Ah, caray. ¿2 pi por radio al cuadrado? El doble de pi por radio. 2 pi radio. Y por diámetro. Sí, 2 pi por r o pi por diámetro, como gusten. Solo que en esta ocasión, si ustedes se dan cuenta, esa r que tenemos ahí incluida en nuestra regla de correspondencia, pues nos está describiendo precisamente el tamaño del radio del círculo y por lo tanto va a quedar como 2 pi r. A ese resultado es al que tenemos que llegar. Ok, bueno, decíamos por lo tanto, sigma de t es igual a r coseno de t, r seno de t. Y además de ello, el intervalo que nos están dando, nos están diciendo que lo estamos recorriendo desde 0 hasta los 360 grados. Le estamos dando la vuelta completa. Punto número 1. Esto inclusive hasta podría ser una especie de receta de cocina. Sigma prima de t. Es decir, hay que calcular la derivada. En eso, pues ya son expertos. R es una constante en esta ocasión. Aquí claramente se me está indicando que la trayectoria depende de t y por lo tanto a r la tomo como una constante. La derivada me quedaría como menos r seno de t, r coseno de t. Siguiente punto. La magnitud. Nos dicen que saquemos la magnitud. Ok, sacamos magnitud. Y sería el cuadrado de menos r seno de t al cuadrado más r coseno de t al cuadrado. Y esto nos da r cuadrada seno cuadrado de t más r cuadrada coseno cuadrado de t. ¿Se acuerdan por ahí que obtuvimos un resultado que tenía un menos en medio y decíamos que por eso no podía ser 1? Pero en esta ocasión sí se puede. R es factor común. Queda seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Esto en efecto nos da 1 y nos quedaría simplemente la raíz cuadrada de r cuadrada y por lo tanto esto es r. Perfecto. Ok. Por último, nos dicen que la notación para representar a la longitud de arco es L de sigma. Mi integral, como les dije, será una integral definida. En este caso va de 0 a 2pi. Y lo que voy a integrar, pues es una r de t, no de r. Les dije desde el principio que r era una constante. Claramente se ve que mi trayectoria depende de t y por lo tanto, esa es la variable protagonista y la que tengo que integrar, o con respecto a la cual tengo que integrar. Esto nos quedaría, por lo tanto, como r por t, que está evaluada de 0 a 2pi, y mi resultado, tal cual lo habíamos dicho, nos queda como 2pi por r. Si quiero ser muy, muy formal, pues unidades lineales, ¿no? Pero no se me vayan a confundir, esta U es de unidades. Y en efecto, aquí está el resultado, 2pi r. Esta, de hecho, es la manera en la que, pues, los científicos de antaño lograron llegar a la fórmula para que nosotros pudiésemos calcular el perímetro de un círculo cuyo radio tiene un tamaño X. Pero esta es la parte formal, digamos, así llegaron ellos. Interesante, ¿no? Fíjense, cómo vamos avanzando en cómo nos vamos superando grado a grado que cursamos. A nosotros, o bueno, no sé, a ustedes porque la educación, la dinámica va cambiando,
pero a mí me presentaron los formulazos del círculo y todas esas figuras geométricas en sexto. Hasta hace ahí uno su maquetita, ¿no? Con sus figuras geométricas. Y bueno, pues básicamente lo que se tenía que hacer era aplicar el formulazo. Posteriormente ya en el medio superior, porque inclusive en la secundaria se sigue uno moviendo con lo básico. Perímetros, áreas, volúmenes, y se pelea uno con encontrarle cierta relación al ejercicio con una de esas cosas horrorosas y espantosas, y bueno, proceder al cálculo. En el medio superior pues ya se profundiza un poco más y empezamos a manejar cónicas desplazadas, centradas, las fórmulas generales, pero siguen sin decirnos exactamente de dónde salieron esas fórmulas o por lo menos cómo se llegó a esas fórmulas. Hemos llegado a resolver el gran misterio. No, sí están recontentos. Ay, Dios mío. Ni porque es viernes, oigan. Por lo menos estén contentos porque es viernes. También las fórmulas que nos describen esferas, según tengo entendido, Sí, son triples integrales, ¿no? integral triple. De hecho, la vamos a ver. Ay, Dios Vamos mío. a calcular esa fórmula. Ahí, justo ahí, es donde va a entrar lo que revisábamos de manera introductoria de lo de los sistemas de coordenadas. Sabemos perfectamente bien, o sea, no hay otra manera de describirlo, ¿no? Que una esfera es una esfera y tiene una simetría perfecta. Y que, por ejemplo, para calcular su volumen, pues las coordenadas rectangulares entran un poco forzadas porque lo que se trabaja en ellas son distancias y no una distancia y dos ángulos como lo requiere precisamente una esfera. Ahí es donde nosotros vamos a sopesar cómo calcular el volumen de una esfera de radio ρ con coordenadas rectangulares y por otro lado también lo calcularemos con las coordenadas esféricas. Vamos a llegar a ese punto. Y es padre, ¿eh? La verdad, sí, el procedimiento es bonito, es muy, muy padre. Si logramos hacer a un lado el proceso de integración y visualizar el contexto del ejercicio, es padrísimo. Se nota que me gusta cálculo, ¿verdad? A lo mejor ustedes estarán pensando, sí, sí, bonito. Bueno, por favor, el inciso B. Profesora, Diga, si se puede saber, de formación, ¿qué estudió? soy físico. Sí, no tiene, suena raro, pero no tiene como eso que tenemos los químicos, solo lo justo y necesario. Se ve que sí le gusta profundizar el tema. Fíjense que yo empecé en la facultad, cuando llegué a la facultad, ahora sí que uno nunca sabe qué le va a tocar en la vida, ¿no? Yo llegaba por un semestre sustituyendo de emergencia porque hacían falta profesores y llegué, les digo así, de emergencia. Nunca pensé quedarme el tiempo que ya llevo y, y quizás tampoco lo sé. Como esta fue la asignatura con la que comencé a dar clases, desde el primer momento me pareció una materia muy bonita por, por la secuencia que tiene. En realidad, la mayoría de las materias que uno lleva en la licenciatura pareciera que están como cortadas, ¿no? Parecían un Frankenstein y tantito de aquí, tantito de allá y tantito de más allá. Pero cálculo de varias tiene esa cualidad tan preciosa de llevar una secuencia, de poder hilar los conceptos que se van revisando. Les decía yo, a lo mejor ustedes no lo ven padre, no lo ven bonito, porque bueno, les está tocando ahorita la lata de estar complicándose la vida con todos estos conceptos, de los cuales a lo mejor muchos son nuevos, en su vida los habían revisado, pero en realidad es una materia muy, muy bonita. Me enamoré de esta materia. Y a lo mejor también porque como con ella empecé a dar clases, no lo sé, pero sí me fascina esta asignatura.
Ok, mis niños. Inciso B, una cancioncita. Cancioncita. Ok. Paramos, por favor. Grabación. Tipo receta de cocina, ¿no? Derivada. Menos 2, seno de 2t. 2, coseno de 2t y raíz de 5. La magnitud de la derivada nos quedaría 4 seno cuadrado de 2t más 4 seno, no, ¿qué seno? Coseno. Coseno cuadrado de 2t. Estamos de acuerdo que raíz de 5 al cuadrado me deja solamente el 5. Aquí tenemos un 4 que multiplica el seno cuadrado de 2t más el coseno cuadrado de 2t más 5. Esto nos da 1. Por lo tanto, nos queda en realidad raíz de 9 y esto es 3. Obviamente son ejercicios pensados. Yo no los pensé, yo no me doy el mérito. Pero como estamos comenzando con el desarrollo de esto, pues, ¿para qué complicarnos prontamente la vida? L de sigma, por lo tanto, nos queda como la integral que va ¿de dónde a dónde vamos ahorita? De 0 a 4pi. 0 a 4pi, gracias. 0 a 4pi, en este caso nos vuelve a quedar una constante para integrar de t. Por lo tanto, nos queda simplemente 3 por t, evaluada de 0 a 4pi, y esto nos da 12pi. Como sugerencia, unidades lineales, si es que estamos calculando tamaños de trayectorias. Como sugerencia, jóvenes, échenle un vistazo, aunque sea rápido, a lo que pasaría cuando sustituimos el valor de 0 en t. La mayoría de las veces, o bueno, no la mayoría, sino muchas veces nos da como resultado 0, sí. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, hubiésemos tenido t menos 1 al cuadrado? Estarán de acuerdo que no nos va a dar 0 ese resultado, esa evaluación. Y a veces están tan confiados o tan sumergidos quizás en el proceso, que piensan que por ser 0 el resultado va a ser siempre 0 y no siempre es así. Cuidado con ese tipo de detalles. Ajá. Vale, profesora, tengo una duda. Dígame. El hecho de que tenga el símbolo rho en vez de sigma no implica nada. Ah, no, era Rho, ¿verdad? Es simplemente un nombre. Ok, ya, porque Una... algo así como X y Y, ¿no? Pero yo me imaginaba de que si significaba otra cosa o no sé, me perdí un poquito ahí nada más. No, está bien. Recuerden que la esencia es lo que nosotros debemos de conservar. Y digamos, algo drástico si hubiese sido que tuviésemos una sigma o una rho que dependiese de dos variables. No, pues, ¿qué pasó ahí, no? Ahí sí está drástico el asunto. Pero aquí no. Le podemos dar el nombre a la trayectoria que querramos, pero ya saben, generalmente hay así como que estándares, y de lo más utilizado para la trayectoria, lo más utilizado es sigma, pero no es la única, como podrán observar. Bien. Ahora, por favor, lo que quiero es que grafiquen para el inciso C. Tenemos que sigma es una trayectoria que va de menos 1 a 1, o menos 1 es su cota inferior, 1 es su cota superior. Nos dice que va de sigma a aquí, bueno, formalmente a R3, o en términos de teoría, pero si ustedes se dan cuenta, la regla de correspondencia nos dice que es valor absoluto de t, valor absoluto de t menos un medio, y la tercera coordenada es 0. Por lo tanto, se acordarán que habíamos dicho en algún momento que una función vectorial debe de ser graficada en el número de dimensiones que nos indica su regla de correspondencia. Sin embargo, de entrada uno piensa, ¿no?
Bueno, si yo hago caso a lo que usted está diciendo en estos momentos, debiera de graficar en 3 dimensiones. Sí, pero resulta que la tercera es 0. Siempre va a ser 0. Y eso nos deja o nos da permiso de en realidad ver qué es lo que está pasando en un plano cartesiano común y corriente, al cual nosotros ya le tenemos, pero bien, bien tomada la medida y sabemos manejarlo perfectamente bien. Por favor, grafique. 2 minutos. Cierro micrófono, pero aquí sigo. Paramos grabación, porfa. Ok, mis niños, ¿qué quedó? ¿Qué resultado obtuvieron? ¿Qué forma tiene su gráfica? ¿Es un valor absoluto? Algo que no pocas veces se grafica, pero no es tan común. Por ejemplo, como un círculo, una parábola, una recta. Ujú. ¿Qué quedó? ¿Qué carita tiene nuestra gráfica? Niños. Muchachitos, A mí me dio como una curva ascendente, Ah, Diosito santo. pero no Ajá. sé. Una curva, ¿verdad, el osito Bimbo? Es que tiene una forma extraña. Ok. Bueno, vamos a ver. Creo que 4. Bueno, no sé si 4. Ahorita vemos. Quiero yo pensar que de la misma manera que trabajaron cuando comenzamos con esto de las trayectorias, pues su procedimiento fue el mismo. Si decimos, bueno, me voy por orden porque también solo tengo ciertos valores permitidos, ¿no? De -1 a 1. Comienzo con la cota inferior. Si t es igual a -1, pues esto nos lleva a que sigma de -1 nos quedaría como 1 y 3 medios. Repitiendo la historia, por ejemplo, paso por 0. Y esto nos quedaría como 0, 1 medio. Y para t igual a 1, pues esto nos quedaría como sigma de 1 igual a 1, 1 medio. Pero hay otros dos valores clave. El 1 medio positivo y el 1 medio negativo. Clave por lo que tenemos aquí. Por lo tanto, si t es -1 medio, porque bueno, yo no sé si 3 puntos pudiesen ser suficientes, pero por la expresión que tengo en la coordenada y, valdría la pena probar con -1 medio y ver qué pasa. Quedaría 1 medio 1. Y aquí nos quedaría 1 medio, 1 medio, ¿verdad? No, 1 medio 0, ¿no? 1 medio 0. Bueno, pues veamos. Uy, me fui bien alta con los valores aquí. Nada más llego hasta 1 medio, 2 medios, 3 medios. Maestra, Sí, bueno, cuando tiene t el valor de -1 medio, ¿no es -1 en y? pero es valor absoluto. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Ok, no se preocupe. Tenemos 1, 3 medios, pues más o menos por ahí. 0, 1 medio, más o menos por acá. 1, 1 medio, pues como por acá. 1 medio 1, 1 medio 1, como por aquí. Y 1 medio 0, más o menos como por aquí, ¿no? ¿Por qué curvas? ¿Por qué unirlo con curvas? Ahí porque lo consideré mal. Ok. Pero sí, no había visto. Ujú. No consideré los negativos. Ok. Algo más o menos así.
Que bueno, ya saben, ¿no? Siempre está esa filosofía de si es cierto que entre los dos puntos que estoy graficando, ¿de verdad queda una línea recta o queda una curva o qué? Ah, esa filosofía nunca nos la podremos quitar de encima, pero mientras es una cosa o es otra, nosotros coloquemos una recta y se acabó, parémosle de contar. Toma esta forma. Ya esto me refería yo con el hecho de que, bueno, nuestra gráfica está, aunque son puras líneas rectas, lo que está involucrado ahí está medio feyuyis. Por lo tanto, ¿qué creen? Les voy a dejar como tarea moral que piensen en cómo habríamos que hacerle, cómo se le tendría que hacer para nosotros calcular la longitud de arco de esto. Por lo menos filosofen si puedo realizarlo de la misma manera que en los dos casos anteriores. Aquí como que nos fuimos de filo sobre todo el intervalo. ¿Se aplicará la misma idea aquí? Aquí ya sabemos que tenemos un círculo. Aquí, bueno, si alguien tiene la curiosidad por ahí de graficar y de ver qué es lo que pasa en R3 adelante. Pero estos quiebres que tiene aquí la gráfica están sospechosos. Así es que por lo menos piensen si va de un solo tajo el cálculo o no. Bien. Serían varios tajos, ¿no, maestra? Sí, en efecto, son varios pedazos. Ahí se los dejo como tarea moral para que lo piensen. Bueno. Maestra, Sí. esta última en R3 sería nada más, sería XY, ¿no? Estaría en el plano XY y en Z no habría nada. Sí, no hay nada. Sí, profesor, en la del inciso B, sí, bueno, lo intenté graficar así a mano, pero como que no encontré bien, o sea, quería ver qué tipo de curva era el inciso B, si me puede ayudar un poco. Pues una pista está ahí en las primeras dos coordenadas, en X y en Y. X y Y, si solo tuviera usted a X y a Y, tendría una forma perfectamente bien definida. Ahora, a eso júntele o reúnale o anéxele que tiene una cantidad común y corriente, permítame decirlo así, un escalar común y corriente para la variable z, que le definirá la altura. Pero ese coseno de 2t y ese seno de 2t es prácticamente lo que le da la clave para que la gráfica tome su forma. Sería como, las dos primeras es como un círculo, ¿no? Si estuviera en XY, si solo tuviéramos X y Y, sería un círculo, ¿de acuerdo? Ahora, como le digo, ese 5t le va a dar una altura. Sí, creo que ya más o menos ya vi. Gracias, profesora. No, ¿de qué? Bien, mis niños. Ok, pues ha llegado el momento de, y nos quedan 9 minutos. Voy de rápido. ¿Puedo pasar a la siguiente página? Sí. Bien. En el primer ejercicio tenían ustedes que calcular por regla de correspondencia, por regla de la cadena y por sustitución directa, era el patito, ¿verdad? Era el del patito. La tasa de cambio de la temperatura, me parece, si no estoy recordando mal ahí con respecto al tiempo. Y por sustitución directa, pues lo único que tenían que hacer de entrada era sustituir los valores el valor de X y el valor de Y en la regla de correspondencia que les estaban proporcionando, dándoles algo más o menos así. Un coseno cuadrado de t por e a la seno de t más menos el coseno de t por el seno cúbico de t. ¿Cómo teníamos a t de xy? ¿Alguien me puede ayudar? Era un x cuadrada por e a la y menos una x por y cúbica. Niños.
Sí, sí era así, Miss. Ok. Bueno, tenían que derivar entonces directamente esa composición entre las funciones, lo cual pues yo hubiese esperado no creaba mayor problema y eso marcaba la pauta. Por lo tanto, la derivada de f con respecto de t, ya saben, lo primero por la derivada de lo segundo más lo segundo por la derivada de lo primero. Y listo, el primer término menos la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Y había que poner bonito el resultado, oigan. No que, por más que les digo que simplifiquen, no simplifican. En el segundo caso, pues tenían que obtener la matriz de las derivadas parciales de f por, aquí valdría la pena, bueno, y esta matriz nos quedaba como 2xe a la y menos y cúbica, estoy derivando esto, y un x cuadrada por e a la y menos 3xy cuadrada. Sigo derivando esto. Tengo una función que va de R2 a R, por lo tanto mi matriz es de 1 por 2. Y había que presentar, ustedes tenían que formarla, una función g que depende de t, con justamente x y y, coseno y seno, que al momento de obtener la matriz de las derivadas parciales de g, pues esto quedaba como seno de t, coseno de t, multiplicábamos estas dos, la derivada de f por la matriz de las derivadas parciales de g, y bueno, les quedaba un rollo así como un 2xe a la y menos y cúbica por un menos seno de t, más un x cuadrada e a la y menos 3xy cuadrada coseno de t. Y bueno, había que sustituir obviamente la igualdad de x, la igualdad de y comprobar que nos quedaba un resultado así. Esa era una opción. La otra, armarlo de esta manera, era la parcial de f con respecto de x por la derivada de x con respecto de t, más la parcial de f con respecto de y por la derivada de y con respecto de t. Se los acepté, aunque muy convencida no estoy. Pero oigan, pues los procedimientos completos, como siempre hemos peleado, porque luego hacen cada magia que no me gusta, la verdad. En el siguiente punto, a ver, aquí no sé si notaron que faltaba información, faltaba el punto precisamente, pero pues eso no quiere decir que nosotros no hubiésemos podido proponer un punto en términos generales. Primero, pues había que calcular el gradiente, ¿no? Ya saben, la cantaleta de siempre, lo de abajo por la derivada de lo de arriba. Bueno, me va a quedar muy largo. Bueno, sí. La parcial de f con respecto de x, lo voy a hacer por partes porque queda un poco extenso esta expresión. Y sería igual a lo de abajo, por la derivada de lo de arriba, menos lo de arriba, por la derivada de lo de abajo, entre lo de abajo al cuadrado. Y ahora sí, como bien, a esto sí, al cuadrado. Nos diría por ahí uno de sus compañeros, esto y esto se me va. Era más, ¿verdad? Ya me estaba yo espantando, entonces ya no se nos va. Aquí es más. Entonces es lo de abajo, por la derivada menos lo de arriba. Ok. Entonces sí, ya no se nos fue. Nos queda un 2x cúbica, esto se nos va. 2xy cuadrada más 2xy cuadrada.
Nos queda un 4xy cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Y si no estoy mal, la parcial de f con respecto de y nos queda creo que igual o con un signo menos. A ver. Con un signo menos. Menos 4xy cuadrada o 4yx cuadrada. Menos 4x cuadrada y. X cuadrada, ¿seguro? Según yo. No, sí, estoy mal, sí. Espérenme. Es x cuadrada y. Ujú. Menos 4x cuadrada y sobre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Bueno, esto se tenía que haber evaluado en un punto en concreto. Pero como no había punto, pues yo podía colocar, por lo tanto, el gradiente de f de x0, y0. Nos quedan 4x0, y0 al cuadrado en la dirección y. Menos un 4x0, y0 en la dirección j. Entre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Ustedes sabían de la definición que tenían que multiplicar por un vector unitario y esas eran las coordenadas que tenían que encontrar, estas. Ajá, si querían su punto, pues aquí estaba. Pues, bueno, no me gusta hacer esto, pero aquí amontono. Por lo tanto, miren, yo puedo decir que el 4x0, y0 por i menos 4x0, y0, aquí el cuadrado, por j, entre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado, por, ¿qué les gusta? U, b, entre la magnitud de u al cuadrado más v al cuadrado tiene que darnos 0. Estos dos denominadores se nos iban, porque van a resultar factores comunes y vámonos, son constantes al final de cuentas. Nos quedaba también un 4. Puedo simplificar un 4. Me voy a tardar más. Pensé que me iba a tardar menos, pero me voy a tardar más. Bueno, les desgloso este nada más y el segundo quedará pendiente. O si no, se los describo y lo desarrollo bien. Aquí había que realizar el producto punto. Les digo, estos les quedaban como factor común, al pasarlos del otro lado se hacía 0. Como tenemos un 4x0, y0 en cada uno de los casos también como factor común, nos quedaba nada más una x menos y, x0 menos y0 por u y v. Y hasta ahí podíamos llegar. Pero nos llevaba a final de cuentas a algo en concreto. Reitero, lo termino de desglosar bien el lunes. Nos llevaba algo a una igualdad y aun cuando no nos hubiese podido llevar a ninguna igualdad, bueno, se trataba de ver cuál era la relación entre u y v para llegar a ese resultado, pero esta era la idea en términos generales. No por el hecho de que no tuvieran un punto en concreto no significa que el ejercicio no se hubiese podido terminar de desarrollar. Y bueno, creo que ahí me quedo. Ya nada más les digo rápidamente, termino de describir el lunes. Me comí el tiempo que no era. En el ejercicio 3, el del gradiente, no lo podían resolver. En el ejercicio B, el rotacional, pues había que trabajar las derivadas correspondientes, plantear el determinante y trabajar las derivadas correspondientes. En la divergencia, realizar el producto punto. Y el que sí les daba algo de latita era el laplaciano. Ese sí era algo de talacha. Quedaron distribuidos los puntos de la siguiente forma: 4 para la sustitución directa, 6 para regla de la cadena. Este sí valía los 10 puntos, el 3A 2, el 3B 2,
el 13.2 y el 3D4. Termino de desglosar. Sorry, ahora sí se me fue el tiempo. ¿Estamos? Estamos. ¿O quieren que les envíe la solución por medio de la plataforma? No, profesora, yo digo que está bien el lunes terminar de Ok, lo terminamos de desglosar. Ok, chicos, pues pasen ustedes un excelente fin de semana, cuídense mucho y nos estamos escuchando el lunes. Muchas gracias, profesora. A Igualmente. ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Vámonos, Josué, que ya se nos hizo tarde. Vámonos,